Entonces yo entendí que el Señor nos está diciendo que la palabra de Él no ha cobrado vida en nuestra vida. No la hemos hecho rema, no la hemos creído, en otras palabras sencillas. Entonces necesitamos verdaderamente creerla como lo que es. Fíjense que no solo nos pasa a nosotros, porque en aquellos tiempos, yo estaba leyendo la historia de Salomón, y Salomón fue la persona más sabia habida en todos los tiempos. La persona más rica, más sabia, más inteligente. Pero fíjese una cosa, que Dios al empezar su reinado, cuando Dios le dio la gracia y la sabiduría que le dio, y también le dio las riquezas y todo eso, Dios le dijo, hay unos requisitos para que te vaya bien todos los días de tu vida y para que dejes herencia a tus hijos. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que cuando al final de los tiempos, cuando él ya del tiempo de Salomón, cuando ya estaba viejo, empezaron a gustarle las mujeres de otras partes, de otros reinos que Dios les había mandado antes, que no podían enlazarse con ellas. Y él trajo mujeres de acá. Él cree, y de alguna manera yo pienso que él pensaba que estaba como por encima de la ley, ¿verdad? Pero no, para Dios nadie está por encima de la ley que él estableció. Él la estableció y se cumple. Al final del tiempo, ¿qué pasó con Salomón? Vino la palabra nuevamente del Señor y le dijo, por tanto, tú hiciste así y así y así, ahora tu reino no te lo voy a quitar durante tú vives, pero te lo voy a quitar cuando se lo dejes a tu hijo. Te le voy a quitar 10 porciones de todo lo que te di a ti y te va a quedar solo una. Y no más. Le dejó una porción, una tribu nada más, y le quitó todas las demás. Entonces el Señor cumple su palabra, la cumple. Nosotros no la hemos entendido. Y por eso a veces vamos caminando a la inversa. Vamos a entrar al mensaje y la palabra que vamos a escuchar es la palabra del Señor. Y para esto vamos a entrar leyendo Juan 1:1 y lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Y la palabra del Señor nos dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Miren qué tremendo está este mensaje, esta palabra, si nosotros la concientizamos. La palabra ha sido desde el principio porque Dios es desde el principio. Y la palabra misma es Dios. Entonces, cuando estamos leyendo la palabra, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién es la palabra que estamos leyendo aquí? Dios. De Dios. Y a veces no lo entendemos. Y la leemos y cuando leemos por ahí algo que nos toque y que no nos gusta, decimos, ay, eso no es, como que eso no es cierto. O eso era en aquellos tiempos, o eso ya pasó de moda. Eso era para aquellas personas en aquellos tiempos allá en Israel. La palabra es viva y eficaz en todos los tiempos. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Y nosotros somos, mire, la palabra Dios ya la emitió, Dios ya la plantó ahí. Ahora nos toca a nosotros darle el valor que tiene, creyéndola y poniéndola por obra. Porque si yo digo que la creo, pero no la pongo por obra, ya soy mentiroso, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que dice mentiras, ¿es hijo de quién? ¿De Dios? No, del diablo, porque él es el padre de mentiras. Entonces necesitamos conocer la palabra, pero aplicarla, porque la hemos creído. Y si no la hemos creído, entonces estamos poquito mal, ¿verdad? No, poquito no, mucho. Como introducción tenemos la palabra, la palabra como el dinero lleva su valor en sí misma. La palabra del Señor permanece para siempre. Nos hace libres de nuestra incredulidad, de la apatía, de la religiosidad, del egoísmo, de la falta de perdón. Nos limpia de toda maldad. Todo eso hace la palabra en nosotros. Cuando le damos el lugar, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando le decimos, Señor, yo sé que tu palabra me dice así, 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 pero en mi corazón hay odio, en mi corazón hay resentimiento, en mi corazón hay dolor, mi corazón está lleno de dudas, lleno de amargura. Cuando le abrimos nuestro corazón hacia el Señor viene limpiando nuestro corazón y usa su palabra. Yo le voy a decir que yo no he recibido administraciones más poderosas que las que he recibido solita y leyendo la palabra. Cuando la palabra me confronta ahí es donde hay un quebrantamiento tremendo. Y le voy a decir que ahí es cuando empieza usted a leer la palabra, a
la boca. Pero es ahí cuando la palabra la quebranta. Y la palabra le muestra, porque si yo voy y le digo a alguien, mire, es que si usted hace mejor aquí, mejor acá y mejor allá, o usted debe que corregir acá y acá y acá, y luego va a perder la persona, mira si ella está peor que yo, mira cómo va caminando ella, va más chueca que yo y me quiere corregir a mí. Pero cuando la palabra nos muestra, entonces, ¿a quién le va a decir usted? ¿A Dios? ¿Cómo le va a decir a Dios si Dios es perfecto? Y usted podría decir, Señor, tú eres injusto conmigo, mira, 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 y el Señor le va a mostrar ahí, mire, como una película le va a mostrar. ¿Dónde está mi injusticia? En que envié a mi hijo a morir por ti. Esa es la injusticia que tú dices que yo tengo. Que me envíe a mi hijo, a mi propio hijo, al que el más amado, lo envié a pagar el precio por ti, para que tú fueras salva, para que tú no pasaras la eternidad en el infierno. Esa es la injusticia que he cometido contigo. Porque a veces somos muy rápidos para enojarnos, ¿verdad? Y para pensar que Dios es hasta injusto con nosotros. Que Dios a lo mejor no nos está mirando toda nuestra necesidad. Que Dios no está mirando toda nuestra angustia. El Señor lo conoce todo. A veces el Señor nos quita cosas que a nosotros queremos porque aquello nos está desviando de su camino, porque aquello nos va a perder. Y dice la palabra del Señor que mejor es que entremos al reino de Dios con un solo brazo, con un solo ojo, pero que entremos. Y nosotros queremos entrar, ¿verdad? Con todo lo que queremos, ¿verdad? Pero si aquello le ofende a Dios, no podemos entrar así. En Juan 1, versículo 2 nos dice la palabra del Señor. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Mire qué tremendo. Cuando Dios hizo todo, cuando estaba formándolo todo, ya estaba ahí la palabra fue la que lo hizo todo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos negar la palabra de Dios si la palabra de Dios lo conoce todo? No hay nada que la palabra no conozca. El versículo 3 dice, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Mire, nada se hizo. ¿Por qué? Porque todo fue creado por la palabra de Dios. Y le digo algo más. No solo todo fue creado por la palabra de Dios, todo es sustentado como está por la palabra de Dios. Si no estuviera la palabra de Dios, todo se caería. La atmósfera, mire, venía y aplastaría todo. Pero es la palabra de Dios la que lo sustenta todo. Punto número 1, las palabras como el dinero llevan su valor en sí mismo. Mire, depende de quién dice aquella palabra, es el valor que tiene. Por ejemplo, una persona que ha sido mentirosa, le cuesta muchísimo creer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido mentiroso. Entonces, como siempre cuenta mentiras, no puede creer que alguien diga la verdad y no puede creer que la palabra sea verdad. Entonces saca un montón de pretextos para decir que la palabra de Dios no es cierta. Oh, no, es que la escribió mucha gente y quién sabe qué interpretación le dieron y que sí que el otro. Sí, la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero la gente que la escribió ahí la torcieron, la manipularon, la ensuciaron. Están buscando excusas para seguir en la misma situación, en el mismo estado donde han estado, en su estado de incredulidad, de engaño, para seguir viviendo de la misma manera, justificándose con lo injustificable, porque si de verdad quisieran comprender, quisieran saber si la palabra de Dios es cierta o no, pues pusieran a leer la palabra con un espíritu abierto, con una mente abierta, buscando la verdad. Y ténganlo por seguro que si buscan la verdad, Dios se la va a mostrar. Amén. Pero si están buscando seguir engañados, el diablo va a aprovechar para seguirlos encegueciendo y van a empezar a leer 2, 3 versículos y van a decir, no, Génesis está muy tremendo, mejor yo no leo eso, ni lo puedo entender, ni nada, y ahí se queda. Porque no están buscando la verdad verdaderamente. Están buscando puras excusas para seguir viviendo como vivían antes. Mateo 22, 19 nos dice la palabra del Señor. Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. 20. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? 22. Y le dijeron de César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mire qué manera el Señor Jesucristo cómo contestó. Cuando vinieron a preguntarle, ¿verdad?, si era necesario
lo que estaba él haciendo y le dijo, a ver, présteme una moneda, yo les voy a decir. Y ahí el Señor viene y les dice, miren qué tremendo es, porque el Señor les está pidiendo una moneda actualizada, que tiene el valor actual. No les está pidiendo una manera de tanto tiempo. ¿Quién era el César? Era de Roma, era un emperador romano. Ni siquiera vivía en Jerusalén, pero allí mandaba él, allí gobernaba, el poder de Roma gobernaba sobre Jerusalén en el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces la moneda que valía en Jerusalén, aun cuando por estatus divino no le pertenecía a Roma, pero Roma la había conquistado y ahora le pertenecía a Roma, Roma gobernaba ahí y la moneda que circulaba ahí era la de César. Y tenía el valor ¿de dónde? De allá de Roma. Roma representaba el valor de esa moneda. Ahora dígame usted, ¿qué vale más? Esa imagen o esa moneda que representaba el gobierno de César o la palabra de Dios que representa al Dios Santo y Poderoso. ¿Valía más la palabra de César que decía cuánto valía aquella moneda o vale más la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Se fijan? Pero aquí miren, el Señor Jesucristo con las palabras tan sabias como Él sabía hacerlo. Miren, ¿sabía el Señor todos los tiempos? Sí los sabía, sí los conocía. Aquí vino a sacarlos del atolladero en el que se encontraban. Ellos se encontraban en un atolladero y Él sabía que ellos lo estaban haciendo nomás por tenderle una trampa. Lo sabía porque lo sabe todo. Entonces Él conocía la trampa en la que lo querían hacer caer. Y Él viene y les habla de algo que Él sabía que en estos tiempos iba a ser un problema. Porque en estos tiempos muchos dicen, no, el diezmo ya pasó en la época antigua. Pasó, se acabó, cuando vino el Señor Jesucristo abolió todo. Pero ¿quién dijo esta palabra? El Señor Jesucristo. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta palabra vino de parte de la boca del mismo Señor Jesucristo. El diezmo fue establecido con Abraham. Allá se estableció el tiempo. La ley se dio con Moisés. Había pasado un lapso de tiempo grande. Pero como el diablo sabe que para venir a robar, para venir a comerse todo lo que hay en la aljaba nuestra, nos impide cumplir con esto. Entonces el diablo tiene puerta abierta para robarle las horas de trabajo, para que no le paguen bien en su trabajo, para hacerle trabajar un montón de horas y usted no tenga tiempo para nada más. El diablo sabe cómo minar, el diablo sabe cómo robar, para robarle su salud, para que en vez de que le quede dinerito extra, dice, ay no voy a diezmar, no voy a ofrendar porque este dinerito lo ocupo para aquello y aquello. Mire, en una así, el diablo se lo saca y usted no sabe ni a qué horas. ¿Y a dónde se fue? Se lo llevó. Y se lo llevó y se lo llevó. Y este no es el mensaje, pero nada más les estoy diciendo cómo el Señor en su sabiduría vino a aclarar. Y esto es lo que Él hace esta mañana, está aclarándonos que la palabra es veraz. La palabra se cumple porque se cumple. Si usted le es fiel también en esto, el Señor le va a ser fiel a usted. Pero si usted no le es fiel en esto, entonces no podemos ir delante del Señor y el Señor decirle, protege mis finanzas, protege mi salud, protege mi casa, protege mis recursos. ¿Cómo le va a decir usted a Dios si usted no está cumpliendo con Él? Es la palabra la que se cumple. Porque la palabra trae vida. Cuando yo estoy, mire, ahí estoy cumpliendo con el Señor en aquellas situaciones. Una persona que cumple en esas áreas con el Señor, esta persona, mire, ni siquiera tiene que abrir la boca para ir a pedir aumento. Solito le llega el aumento. Y más del que esperaba, más de lo que pensaba, y le digo más de lo que le dan a los demás. ¿Por qué? Porque es una con Dios y Dios es uno con Él. Entonces, si no queremos que nos robe el Señor, mire, yo no le estoy diciendo, créame a mí, lea la palabra y ahí está todo. Las palabras y el dinero dependen del valor de quien se las haya dado en el momento que fueron emitidas. Dependen del respaldo que estos tengan en esa hora, porque pueden cambiar. Miren, cuando hace muchos años yo conocí una familia y esta familia me decía que la bisabuelita de ellos tenía un montón de dinero guardado.
un montón de dinero, tenía maletas guardadas de dinero allá en Durango. Mi mamá ya se rió porque ya se acordó. Entonces estas personas eran bien pobres. Y yo decía, ¿por qué son tan pobres si tienen tanto dinero? Porque su bisabuelito había sido gobernador de aquel estado y en aquel tiempo él acuñaba su propio dinero y el dinero, miren, lo traía y lo guardaba. Y él ahí tenía su gran tesoro. Pasó el reinado de su abuelito y ese dinero ya no valía para nada. Ni para papel, porque era basura. Así pasa. Mire, cuántas personas dicen una cosa ahorita y al ratito dicen otra. No tienen, no respaldan su palabra, no hay valor en su palabra. Pero Dios no es así. Dios respalda lo que Él ha dicho y como Él lo ha establecido, así se va a cumplir. No va a haber cambio, no va a haber variación. La única manera que podemos cambiar, mire, esto es tremendo, la única manera que podemos cambiar algo que Dios ha decretado en contra de nosotros, ¿cómo cree usted que es? Que hagamos lo mismo que hizo Nínive cuando se arrepintió. Cuando fue no era Sansón, cuando fue Jonás a decirle a que se iban a morir todos, ni siquiera les predicó, nomás pasó gritando por toda la calle, todos se van a morir, todos se van a morir, y el rey y todo el pueblo oyó y se pusieron todititos en ayuno, hasta los niños de pecho. No comió nadie, ni a los animales les dieron comida. Entonces imagínense, el llorido de los niños porque tenían hambre, el llorido de los animales, el balido porque tenían hambre, todo aquello clamando a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del juicio que les iba a traer y no los exterminó, no los mató. Entonces la única manera que nosotros podamos librarnos del juicio que ya venía sobre nuestras cabezas, mire, desde nuestro tatarabuelo, de por allá, del que empezó a hacer lo malo, tiene la cadenita hasta abajo, la única manera de librarnos de ese juicio es que nos conviertamos hacia el Señor Jesucristo, de verdad, que creamos verdaderamente. Es la manera que nos vamos a librar, no solo nosotros, sino también nuestra familia. Porque si nosotros cruzamos, pero estamos como a medias ahí, entonces nuestros niños, nuestra familia, está de aquel lado. Porque no ha visto la verdad en nosotros. Nosotros estamos como tapones en la puerta, ni dejamos entrar a nadie, ni nos quitamos. Ahí estamos más deteniéndolos, porque no nos hemos convertido verdaderamente. La luz del Señor no cruza a través nuestro iluminando a los demás. Entonces ellos nomás se nos están mirando y para ser cristiano como este aquí me quedo, ¿verdad? Y ellos no quieren entrar, y ellos no quieren entrar. Porque nosotros no estamos iluminando con la verdad. Necesitamos cambiar esas situaciones para poder, no solo que nosotros seamos mejorados en todas las áreas de nuestra vida, sino que Dios puede obrar a través nuestra, alcanzando nuestras familias. Punto número 2, más la palabra del Señor no cambia. Y esto lo vemos en Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire, el cielo y la tierra van a pasar un día, porque dice la palabra que va a venir el tiempo cuando los cielos se van a decaer. Todo se va a demoler, todo se va, pero la palabra del Señor va a seguir permaneciendo. Se va a cumplir todo lo que Él mandó hacer. Entonces, ¿por qué? Porque Él es santo y es poderoso. No hay nadie, miren, no hay nadie que pueda valer una sola jota de lo que Él ha dicho. Una sola tilde de la ñ, así que tiene la tilde ahí. Ni eso puede evadir nadie. Dice la palabra del Señor que no podemos, dice, añadir ni un solo minuto de nuestras vidas. Ni un codo de estatura. Mire, si yo me hubiera dicho que tan grande que el Señor hubiera cogido, ¿verdad? Pero dice que yo no puedo añadir ni siquiera nada a mi estatura. Al contrario, cuando van envejeciendo se va haciendo más bajito. Y yo le digo, ay Señor, ayúdame para permanecer por lo menos igual. Pero la cosa es esa. Y nos sentimos como de repente con ese soberbia de ir en contra de Dios. Y eso es algo tremendo porque no hemos entendido que estamos yendo en contra del que nos hizo.
Imagínese que usted haga algo. Hace mucho tiempo miré una película que Dios permita que sea mentira, porque estaba horrible. Todos los aparatos eléctricos cobraban vida y empezaban a rebelarse en contra de sus amos y empezaban a atacar a las personas. Y dije, Dios mío, si llega eso a pasar, va a ser horrible. Porque ¿cuántos aparatos eléctricos tenemos en la casa? Todos dirigidos por computadoras. Y si alguien por allá, un cerebro malo, empieza a programar todo esto, imagínese. Así que tenemos que tener cuidado también y no tener tanta cosa tan excesiva por los demás a nuestro hogar. Así que nosotros tenemos que también pensar en todo eso, ¿verdad? Y no tratar de ir en contra del que nos hizo, porque el que nos hizo es el que conoce. Mire, conoce hasta el cableado que hay en nuestro cerebro y nosotros no sabemos ni qué. Nosotros no sabemos qué cosas hay en nuestro cerebro. Y Él lo conoce toditito. Usted quizás conoce cuando abre el carro y usted sabe para qué es este cable, que conecta, que no conecta, esta manguera, ¿qué? Pero ¿conoce su cerebro? No, no lo conocemos. Entonces necesitamos al que nos hizo. Porque si yo tengo un carro Honda, imagínense que voy y lo llevo a la Ford para que me lo arregle. Me lo van a dejar bueno, ¿verdad? Porque ellos van a querer arreglármelo con lo que ellos tienen y me lo van a convertir en Ford. Entonces necesito ir al que lo hizo. Así nosotros necesitamos el que nos hizo, para que nos dé de su amor, de su misericordia y nos ayude a salir del estancamiento en el que hemos estado. Y ese estancamiento, mire, ha venido a nosotros, no es por causa nuestra, ni tampoco por culpa de Dios, no le voy a echar la culpa a Dios. Es porque desde allá, desde donde se perdió la verdad, yo le diría, en el jardín del Edén, ahí donde empezó a enceguecerse el entendimiento, cuando Eva decidió confiar más en la serpiente que confiar en Dios. Ahí es donde empezamos a confiar más en lo que miramos, empezamos a confiar más en lo que escuchamos, empezamos a confiar más en lo que podemos palpar. Yo me acuerdo, yo lo decía, para mí la verdad es la que yo palpo, la que yo miro y la que yo siento. Esa es la verdad. Todo lo demás que me digan no tiene valor. Y Eva le pasó lo mismo. Ella confió más en lo que le estaba diciendo aquello que estaba viendo que lo que le decía el que no podía mirar. Y así nosotros. A veces, y no hay veces, muchas veces confiamos más en lo que nos dice, lo que estamos mirando, aunque detrás de aquello que estemos mirando está la serpiente y no nos damos cuenta. Mire, yo le hago esta pregunta a los hombres. Si ustedes van por la calle, y no les voy a decir, no van a pensar ustedes que lo que estoy diciendo es una tontería, porque un día entré al banco y estábamos en el pleno de la pandemia, y entré al banco y entró una muchacha con un vestido que tenía hoyitos por todo el cuerpo. Era como de ese tejido que usan para las redes de pescar. Esa clase de tejido, era todo su vestido entalladito hasta los pies, con mascarilla. Entró al banco. ¿Y le dijo a alguien algo? Nadie. El guardia se quedó parado mirándola, porque tenía un cuerpo bien escultural. Yo les digo a los hombres, si usted va caminando por una calle y le pasa a alguien así, no se voltea a pensar y sabrá Dios qué pensamiento nos lleva el diablo, aunque detrás de esa muchachita va una serpiente. Pero ni piense en la serpiente, piense lo que está viendo. Y hasta capaz que se va atrás de ella y a ver qué le ayuda. Pero imagínese usted en el enredo que se va a meter, porque va a caer en los lazos de aquella que le está sacando la lengua y le está diciendo, ven. Ahí va a caer. Y cuando esté bien enrolladito, ya que le esté triturando los huesos, entonces va a decir, ay, Señor, ¿cómo me metí aquí? Ayúdame, sácame. Es tremendo. Pero ¿cómo cae alguien? Por nada. Le es más fácil, mire, cerrar los ojos o voltearse para otro lado. Yo creo que al guardia de seguridad que estaba ahí le era más fácil eso. Cerrar los ojos y voltearse para otro lado, pero él estaba muy atento ahí. Y los cajeros también, y se tardaron tanto en esa línea, que tuve que orar, señores, tengo mucha prisa, ayúdenlos para que avancen porque yo quiero salir de aquí. Y ahí se quedaron porque la muchacha estaba mucho más atrás que yo.
Así que bueno, se lo dejo de tarea. Piense, ¿dónde el enemigo esconde sus trampas, sus redes? Y no caigan en ellas. Que la sabiduría del Dios Santo y Poderoso esté con todos ustedes, y no la que le dio a Salomón, porque Salomón vino y tropezó ahí. Sino que el Señor en su grande amor y misericordia los libre y les muestre con claridad qué lazos hay ahí, qué lazos están escondidos ahí, y de dónde el enemigo los quiere bajar. Mire, de estar sentado con los príncipes a la mesa del Señor, de ahí los quiere destronar el enemigo para arrastrarlos en el fango. ¿Es bueno eso? No es bueno ni para usted. ¿Sabe por qué? Porque también va a arrastrar a su familia. Entonces eso es bien tremendo, bien doloroso, porque nosotros no concientizamos lo que el diablo quiere hacer. Y le voy a decir por qué. No hemos creído la palabra. Porque si creyéramos de verdad lo que dice la palabra del Señor, cerraríamos los ojos, cerraríamos los oídos cuando estamos delante de esas palabras, de esas personas, o delante de cualquier cosa que nos estén diciendo que no es agradable al Señor. Cerraríamos los oídos y diríamos, ¿sabes qué? Qué bueno estuvo platicar contigo, pero ahí nos vemos. Estaba muy buena la plática, pero dejé los frijoles en la luna. Y si no lo dejo, no diga mentiras tampoco, ¿verdad? Mejor diga la verdad, ¿sabes qué? Me tengo que ir. En Salmos 33:4 nos dice la palabra del Señor, porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras, toda su obra es hecha con fidelidad. Mire, toda su obra ha sido hecha fielmente. Nada ha sido nomás porque sí. A veces decimos, no, es que a mí Dios no se acuerda de mí. Yo he sido olvidada de Dios. No, usted no ha sido olvidado de Dios. Dios siempre ha estado ahí, mire, a la par suyo, pero usted es el que ha caminado por caminos diferentes. Usted es el que ha dejado que el enemigo le llene el corazón de gruesura, de vanidad, de soberbia, de rebelión, de odio, de rencor, de resentimientos, porque no ha creído la palabra, y la palabra le manda a perdonar. No le dice, no le está diciendo nomás, le manda. Porque cuando Dios nos dice algo es una orden, y nosotros le hemos entendido como, ay, dice, está muy bonito, ¿verdad? Es una orden. Y necesitamos aprender eso, ¿verdad? Para que saquemos todo eso que hay en nuestro corazón, y entonces sí podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque, mire, la voz del Espíritu, si no estamos atentos, no la alcanzamos a escuchar. Habla tan bajito, tan suavecito, en lo profundo de nuestro ser. Y si nosotros tenemos ese cerco de cochinero encima, ¿cuándo lo escuchamos? Es como que si tenemos, miren, bien, y yo que las paredes le ponen esa insulación para que no se cruce el calor, para que no se salga, para que no se cruce el sonido, ¿verdad? Para otros lugares. Así a veces estamos bien insulados nosotros, y la voz del Espíritu Santo no lo logra penetrar, porque esa insulación en nosotros le impide entrar, le impide cruzar. Y necesitamos sacar todo eso, ser libres de todo eso, decirle al Señor, aquí estoy, quítame todo lo que está endurecido en mí, quítame toda esa coraza dura, quítala, yo quiero escucharte. Y no solo eso, sino también quiero ser morada de tu Espíritu Santo, porque como el Espíritu Santo va a morar, mire, ¿qué espacio le dejamos al Espíritu Santo en nosotros? Si yo le rendí mi vida al Señor, pero tengo nada más el espacio donde le rendí mi vida al Señor, pero todo lo demás lo sigo teniendo lleno de mis cosas. Mis cosas son las que están ahí, mi resentimiento, mi odio, mi enfermedad, mi, está llenando todo ahí. Hasta mi familia, mis hijos, todo lo que me impide acercarme al Señor. Y entonces todo lo está llenando lo demás. Y un huequito así, mire, le dejo al Espíritu Santo en mi vida. Y todo lo demás lo llena todas mis cosas. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo quiero, todo lo que yo espero, todo lo que a mí me gusta. Todo eso lo llena. ¿Cómo el Espíritu Santo gobierna en su casa? No puede. Nada más tiene un poquito. ¿Cómo va a expandirse? No cabe, no puede. Usted tiene que darle lugar para que él venga y limpie. Es como si usted tiene un invitado en su casa. Y el invitado llega a su casa y entra a su casa y usted tiene ahí un montón de cosas. Hemos visto casas donde tienen acumulamiento de tanta cosa, ¿verdad? Y sucio por acá y sucio por allá. Entonces, si usted le dice a la persona, ¿sabes qué? Yo no sé ni por dónde limpiar, pero ayúdame tú.
Entonces la persona va a agarrar, mire, como mi hijo el mayor. Usted invite a mi hijo el mayor y le limpia rapidito toda su casa. Agarra bolsas de basura, mire, no lo necesita, no lo necesita, no lo necesita, y echando y empieza a sacar, mire, y a sacar y a sacar. Usted mira la casa, la dejó limpiecita, los muebles, mire, limpiecitos, todo. Él ya limpió. Él ya puso todo en la basura. Y mi hijito, pero esto, ¿no lo ocupabas? Y mi hijito, pero aquello. ¿Para qué lo quieres? ¿Desde cuándo lo tienes ahí todo empolvado sucio? No, ya me haciendo algo, ya lo tiré. Así dice, usted deja al Espíritu Santo que entre a su casa y empiece a limpiar. Él va a limpiar y va a limpiar bien limpio, mejor que mi hijo. Pero si usted viene y encuentra en el Señor que esto no, ay Señor, esto no, ay, esto me duele mucho, esto no, pero aquello no, Señor, aquella persona, mira, voy a perdonar este, pero aquel no, aquel me lastimó mucho, ¿qué puede hacer el Espíritu Santo? Le ata a usted las manos, no puede hacer nada. Lo sigue teniendo en ese lugarcito. Ay, y usted todavía dice, el Espíritu, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro diciendo, ¿de veras? ¿No me he dado cuenta porque no me ha dejado entrar? Entonces necesitamos abrirle todo nuestro ser, abrirle toda nuestra casa. Mostrarle a Él, abrirnos con Él para que Él venga a obrar en nuestra vida de la manera, a la manera que Él quiere, para que se cumpla verdaderamente todo lo que Él desea, todo lo que Él anhela en nosotros, porque ahí es donde está la victoria. No es la victoria, no está en que pase 20 años sentada en una silla diciendo yo soy cristiana. No, la victoria está en que la palabra de Dios esté en mí, gobierne en mí, porque es Dios mismo gobernando en mí, obrando en mí y a través de mí. Ahí es donde está la victoria. La palabra del Señor es poderosa para sacar a la luz lo que está escondido dentro de nuestro ser, aún en lo más profundo. Si le damos la oportunidad, Él lo va a sacar. Y mire, le voy a decir algo. A veces la palabra del Señor viene fuerte, ¿verdad? Y es como un chorro de alcohol que nos quema y nos duele. Y dicen, ay, esa palabra es como muy dura y mejor salgo corriendo de aquí no hay amor. Y se va corriendo, pero es la palabra de Dios la que quiere limpiarle esa llaga, la que quiere sanarle de esa herida. Quizás la llaga ya está tan lastimada, tan herida y no hay manera de limpiarle, no hay manera de curarle, sino que tiene que pasar dolor, porque si miren, imagínense que si los partos fueran sin dolor. Qué rico fuera, ¿verdad? Que tuviera haber tenido sus 50. Pero no, eso duele, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos y hay mucho dolor para traer otro bebé, mejor no. Nosotros necesitamos ser valientes. Por eso dice la palabra del Señor que solo el valiente arrebata. Solo el valiente. Porque el que es cobarde se sale corriendo. Se va. Porque no quiere sufrir el dolor, no quiere pasar el proceso de sanidad. Entonces sale corriendo. Y se olvida que le había dicho al Señor, Señor, sáname, Señor, libértame. Y no hay manera de libertar, no hay manera de sanar, más de ir a la herida, abrir la herida y curarla y sanarla. Porque yo no conozco ningún médico que sane sin primero ir a tocar la herida, sin primero ir a limpiar la herida. Y eso no nos agrada, eso no nos gusta. Juan 1:4 en la traducción lenguaje actual nos dice, de la palabra nace la vida y la palabra es la vida y también nuestra luz, la luz que ilumina todo nuestro ser, la que nos está limpiando, ¿verdad? En Lucas 8:17 nos dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mire, aquello bien escondido que tenemos por allá, de repente, mire, va a aflorar y va a salir a la luz. Se va a ver. Y quizás nosotros queramos cerrar los ojos, es como si usted mira a su niño que anda haciendo travesuras, lleva una visita, ¿verdad? Llega a la visita de una casa y usted mira a su niño que anda haciendo travesuras y si me voltea para otro lado, las demás personas no van a ver que lo que anda haciendo y se anda disimulado y se voltea por otro lado, pero las otras personas lo están viendo. Y no están viendo tanto al niño, ¿a quién cree que están viendo? A los papás. Mira qué mal criado lo tiene, mira qué mal educado, ¿verdad? Entonces, por más que nosotros cerremos los ojos, los demás se dan cuenta. Los demás se dan cuenta cómo uno va caminando, por qué tropieza y se cae. Los demás se están dando cuenta, aunque uno quiera cerrar los ojos, aunque uno no quiera concientizar aquello.
ahí, mire, picando en la herida, picando en la herida. Ríndete ya, ríndete ya, ríndete ya, ríndete ya, te estoy hablando a ti, ríndete ya. Y la persona fuerte ahí todavía, ¿verdad? Y el Señor, ríndete, ríndete, ¿cuánto me va a costar? ¿Hasta dónde te voy a tener que llevar? A veces fíjese que es tanta el amor que Dios nos tiene, que nos lleva a pérdidas grandes, para ver si así nos rendimos. Pero la dureza nuestra, sigue ahí la arrogancia, sigue ahí la soberbia, sigue ahí la rebelión. Entonces el Señor dice, necesitas más. Y viene el quebrantamiento de la salud, el quebrantamiento económico, y a ver si, porque dijo el Señor, a ver si se salva su alma. Ese es el objeto, ya el último objetivo del Señor, a ver si su alma se salva. Por lo menos eso, rescatar su alma. Ya si no se pudo hacer todo lo que Dios quería hacer a través de aquella persona, por lo menos Él no quiere perder el alma que mandó a esa tierra, porque esa alma es de Él. Pero si el alma, porque dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma, como está llena de soberbia, de rebelión, y la persona muere con esa alma así, se va a perder, al infierno va a ir a parar. Entonces el Señor quiere rescatarla, quiere rescatarla, quiere rescatarla. Entonces nosotros a veces estamos yendo en contra, no a veces, casi siempre, vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Y todo es porque, por ignorancia de la palabra. Y la tenemos ahí, la tenemos. Porque mire, mi abuelo, él no conocía la palabra, ni siquiera sabía leer. Él no sabía leer, él no conocía la palabra de Dios. Nunca, estoy segura que nunca un libro de estos fue a parar a sus manos de él. Él tiene excusa de que no hizo correctamente delante de Dios porque no sabía la palabra. Él puede decir eso, ¿verdad? Pero nosotros que la tenemos, mire, usted sale a cualquier tienda y ahí hay Biblia por todos lados. En la 99, hay Biblia 99, pero ya no 99, ya nada es 99, ¿verdad? Pero ya todavía ahí se encuentra. Donde quiera que salga. Es más, gratis en el teléfono. Ahí está. Prende la televisión y ahí también. Va a la computadora, también ahí la puedes sacar. Excusa, no vamos a tener. Ninguna excusa vamos a tener delante del Señor. Nada que no sabía, nada que no conocía. Porque si no sabemos, no conocemos, es porque no queremos. Como le dije hace mucho a una persona, le dije, porque esta persona había leído tantos libros que había habido. Él se conocía de memoria todos los mejores actores de los escritores de libros. No creo que libros chiquitos, no, librotes así, le gustaban cosas fuertes. Y entonces yo le dije, y cuando llegué a su casa me estaba diciendo, mira, ya te leíste este libro, yo ya me lo he leído no sé cuántas veces. Le dije, y cuando usted llegue a la presencia del Señor, porque un día vamos a estar todos allá, le dije, y cuando usted llegue allá y le pregunte, ¿por qué no has leído mi palabra? ¿Qué le va a contestar? Se quedó callado y me puso cuidado, como pensando, ¿verdad? Ese libro no lo he leído. Y me dijo, no sé, y se fue. ¿Qué excusa va a tener delante del Señor? No hay excusa, porque si no lo ha hecho es porque no ha querido, porque está al alcance de su mano. Entonces no nos podemos excusar con el no sé y con el que no sabía. No nos podemos excusar con nada de eso. La palabra del Señor nos hace responsables de todo lo que hacemos. Es otra de las cosas, es otra de las mentiras que el diablo nos ha contado, que vamos irresponsablemente haciendo cosas y cosas y cosas por la vida sin pensar que todo aquello Dios nos va a hacer responsable. Dice la palabra que de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, Él nos va a pedir cuentas, imagínense, de cada palabra. Ahora, de las cosas. Entonces, nosotros necesitamos tomar conciencia de que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, vamos a dar cuenta delante del Señor. Y empecemos a pedir perdón por aquellas veces que nos enojamos y decimos palabras tontas que hemos dicho, ¿verdad? Que ni siquiera queríamos que pasaran, pero mire, salieron por nuestra boca. Y le digo algo más, salieron por nuestra boca como rayos, ¿verdad? Esos rayos que de repente se hacen así, salen así sin pensarlas, decimos. Pero el diablo está jugando. Él los está escuchando y usted está dando autorización para que, mire, cosas malas le pasen a aquellos que usted
Porque les digo algo más, maldecir no quiere decir que usted diga y maldigo a fulano. Eso no es maldecir. Maldecir es toda palabra maldicha que ha salido de su boca en contra de cualquier otra persona. Esa es maldición. Eso es lo que Dios cuenta como maldición. Así que no esté pensando que yo no he maldecido a nadie. No le ha dicho te maldigo, pero lo ha maldecido directamente sin que ustedes sepan, pero el diablo sí sabe y Dios también sabe. Y de todas esas palabras vamos a dar cuenta. Aún dice la palabra que aún cuando alguien nos caiga muy mal, no lo podemos maldecir. Al contrario, tenemos que bendecir, tenemos que pedirle al Señor por la salvación de esa vida, para que se salve, para que venga a los caminos del Señor, para que conozca a Dios. En Santiago 1:22 nos dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, ¿qué es lo que dice la palabra que somos cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Y la escuchamos, mire, así como oír llover y al rato sale el sol y se seca y no pasó nada. Así escuchamos la palabra que dice que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Engañándonos. Por no decir que nos estamos haciendo tontos solos, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra. Que nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que tenemos que abrir el entendimiento para que la palabra verdaderamente entre en nuestro corazón y haga el efecto que quiere hacer. La palabra del Señor nos da libertad, sanidad y restauración. Miren qué bonito. Si creemos la palabra del Señor, no importa en dónde usted esté, solo créala, agárrela, tómela, y el Señor le va a dar la libertad que necesita, la sanidad que necesita, y le va a dar la restauración que necesita. Pero necesitamos a caminar en fe, caminar creyéndola. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, la palabra viene redarguyendo primeramente, que la persona se pone incómoda. Ay, ¿por qué me dijeron esto? Esto me dolió, de seguro que me están mirando a mí, me lo están diciendo directamente a mí. La persona se siente incómoda, está redarguyida, está siendo redarguyida. Entonces luego viene la palabra, viene corrigiéndole, viene enseñándole cómo arreglar aquella situación. Es como cuando alguien va en sentido contrario y alguien le dirige el rumbo, cómo salir de aquella situación. Así viene la palabra, corrigiéndole, enseñándole el camino correcto, para que vaya segura, ¿verdad? Viene y le corrige. Y luego, ¿qué más hace la palabra? Viene instruyéndole. ¿En qué? En la justicia de Dios. Y únicamente encontramos en la palabra de Dios todo eso. Nosotros necesitamos abrirnos a esa palabra. En el versículo 17 dice: a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, ¿dónde es donde encontramos la perfección de Dios? ¿La encontramos en el diccionario? ¿La encontramos en los libros de los escritores más famosos? No. En la palabra de Dios. Ahí es donde vamos a ser perfectamente enseñados. Si usted no lee la palabra y lee muchos libros, olvídese. Aquello es terrenal y ahí se va a quedar. Esto es celestial y allá viene y allá va a regresar. Esto es lo que le va a llevar a usted allá. Todos los libros de la tierra aquí lo van a dejar. Y esta palabra, si usted la cree, usted la pone por obra, lo va a llevar de donde viene. Porque nosotros no pertenecemos a la tierra. Si usted se ha dado cuenta, mírese en el espejo, las arrugas que tenía ayer, las arrugas que no tenía ayer ahora las tiene. Las canas que no tenía ayer ahora las tiene. Vamos, somos pasajeritos. Nadie todavía, no conozco a nadie que me diga tengo 200 años. Menos que diga tengo 1000. Y menos que diga que tiene todos los años de la tierra. Así que toditos, somos pasajeros. Cuando estamos en una edad más jóvenes creemos que no, que la vida va a ser eterna. Todo se pasa, mire, así, y cuando me acuerdo usted, yo le digo, cuando yo estaba en mis niños chiquitos, yo medía los pantalones y ahí miraba cómo iban creciendo ellos.
Pero me empecé a fijar en las fotos de que me tomaba de antes, cuando ellos estaban chiquitos, a las fotos más actuales. Y un día me dijo una persona, me dijo, tú estás igualita así. Le dije, nomás no mire las fotos de ayer y no las compares con las de ahora. Porque ahí se va viendo la diferencia, quiera usted que no. Aunque mire, cuando dicen que cuando los hombres entran a los 40 y a lo mejor las mujeres también, cuando entran a los 40 que les sale el segundo aire, dicen, y empiezan a arreglarse mucho y a andar tratando de salir con las mujeres más jovencitas y todo esto para sentirse más joven y todo. Un día estaba viendo una película y un hombre así estaba, se le acercó una muchachita y estaba platicando la muchachita y el hombre todo embebado ahí con la muchachita y luego la muchachita le dije, levántate de ahí viejito y vete a hacer algo. Y luego le dije, ¿por qué me llamas viejo? Le dijo, porque tú de perdida tienes unos 45, 50. Y luego le dijo, ¿cómo lo supiste? Porque según él estaba muy bien conservado, hacía mucho ejercicio y todo eso. Mírate el cuello, le dijo. No, el cuello el cuello, pero es cierto, los años dejan huella, van dejando huella, por más conservada que esté la persona. Mire, de esta tierra no pasa. Aquí se va a quedar como polvito, si no es que el Señor ha venido antes y usted le hizo caso a la palabra y se alineó al Señor y cuando Él venga, usted se va con Él. Si no, aquí seguimos, porque así es la cosa. Punto número 3, la palabra del Señor permanece para siempre. Y en 1 de Pedro 1:25 nos dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra por la cual el Evangelio os ha sido anunciado. Mire, todo lo demás va a pasar menos la palabra de Dios, porque se va a cumplir hasta el final. En Dios no hay límites. Él es el anciano de días, dice la palabra. Él es eterno. Él no tiene principio y no tiene final. Y sabe una cosa, que eso planeó Dios para nosotros. Pero allá en el Edén se convirtieron los errores que ya sabemos y por eso estamos en esta situación. Pero Dios había planeado que nosotros también íbamos a ser eternos. Así que imagínense nomás. La palabra del Señor es poderosa, cumple todo lo que Él ofrece. Mire, a veces pensamos que la palabra es tan bonita, tan poética, ¿verdad? Que es una poesía y la creemos así, como una poesía. Como algo que leímos en aquel tiempo y que, bueno, pues está bonita nomás, pero la palabra del Señor siempre se va a cumplir. En Isaías 55:10 nos dice la palabra del Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire, eso es lo que viene haciendo. Y el 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y hará prosperar, y será prosperada, en aquello para lo que yo la envié. En aquello para lo que yo la envié. Y si usted no conoce la palabra, si usted no está orando por su familia, ¿qué palabra está enviando Dios para su familia? Para su propia vida. ¿Qué palabra está enviando Dios para su propia vida? Entonces vive un día, vive otro día, vive todos los días iguales o peores cada día. Aquí nomás esperando que la muerte. Pasando, porque no hay palabra viva que le edifique, que le fortalezca, que le restaure, que le sane, que le liberte. Necesitamos abrir el entendimiento a la palabra, porque es la única manera que podemos ser sanados, liberados y restaurados. Amén. Y caminar verdaderamente en la verdad, en la justicia y en el amor. Porque mire, si usted está como que cree, como que no cree, sabe que esa incredulidad a qué le llevará. Digamos que ahora fuera el rapto. Viene el Señor Jesucristo por su iglesia y se lleva toda su iglesia, aquellos que han creído, aquellos que verdaderamente pusieron por obra la palabra. Pero ¿qué de aquellos que están como que sí y como que no? Se van a quedar. Y cuando ellos se queden y miren que los demás sí se fueron, ellos van a decir, ay, si era cierto. Entonces es cuando va a ser el lloro y el crujir de dientes por aquellos. Aquellos van a empezar a buscar, entonces sí, en la palabra, y van a querer buscar, y van a buscar a aquellos que les enseñen, y ya aquellos ya no están, porque ya se fueron. Y entonces se va el Espíritu Santo también, con la iglesia.
Porque el Espíritu Santo está aquí cuidando la iglesia. Jesús viene con la iglesia, se va el Espíritu Santo también. Solo queda la palabra. Entonces aquellos que ya estaban ahí en ese conocimiento que sí, que no, que dicen es cierto, entonces empiezan a leer la palabra. Pero estas personas van a ser perseguidos. Estas personas van a tener que probar a costa de su propia vida, a costa de la vida de sus niños si los tienen, de la vida de sus papás, de sus familias. Van a tener que probar que verdaderamente son cristianos para poder que salgan adelante. Porque los que no van a ser marcados con el número de la bestia, y esos van al infierno derechitos. Y aquellos que se queden, dice la palabra que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Imagínense, llorar y crujir los dientes de miedo, de temor, de horror. Yo no sé si usted ha tenido tanto frío que se le hacen las dientes así. Yo no sé si ha pasado tanto frío así. Yo una vez fui lanzada en la alberca con el agua como en enero, que estaba el agua bien fresquita, y el más profundo, cuando salía yo temblaba toda. Así que así va a ser. Entonces imagínense qué vida para esa persona que se van a quedar únicamente porque no se esforzaron en buscar a Dios, para que Dios les abriera el entendimiento y fueran ellos liberados y pudieran confiar verdaderamente en Dios. Nada más por eso. Todo lo que les va a costar, mirar que a sus niños los lastimen, los hieran, los decapiten, los maten, por tal de que no los marquen. Los niños se van derechito con Dios porque no saben. Pero los adultos, los que están mirando el sufrimiento del padre de ver que mi hijo se está muriendo y necesita medicina, y si no me dejo marcar, no entra que reciba atención médica. Eso va a ser bien triste, bien duro, bien difícil. Yo no me quiero quedar. Y yo espero que usted tampoco se quiera quedar. Y yo espero que usted haga todo lo que sea posible para que usted se vaya con el Señor. Para que no se quede, porque mire, ahorita estamos viviendo la gracia es un regalo, es por gracia. Tenemos libertad para compartir la palabra, tenemos libertad para leer la Biblia, para orar, para buscar al Señor, tenemos toda la libertad, pero en aquellos tiempos van a tener que andar escondidas, porque van a perseguir a todos los que se llamen cristianos. Entonces, mire, del fondo de mi ser, yo les digo, abran los ojos del entendimiento. No dejen, porque no sabemos cuándo va a ser la venida del Señor. No lo sabemos. Mire, dice la palabra que van a estar dándose en casamiento, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué quiere decir? Que van a estar haciéndolo todo normal, como en los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé cuando Noé le estaba hablando a la gente y diciéndole, súbase al arca, súbase al arca, súbase al arca? Y ellos, como estaban bien contentos, bien en paz, bien a gusto en sus diversiones, no hicieron caso. Así va a estar este mundo, y así está ahorita. ¿Se fija? Entonces, abramos el entendimiento. No cerremos, no endurezcamos el corazón, no endurezcamos los oídos. Nos está hablando a nosotros. Amén. Es a nosotros que viene la palabra. Abramos los oídos. No solo para nosotros, sino también para los nuestros. Porque si nosotros nos alineamos, hay esperanza para ellos. Y si nosotros andamos descarriados, ¿qué esperanza hay para ellos? No hay ninguna esperanza. La palabra del Señor nos enseña en Salmo 119, versículo 9, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Jehová. Mire, ¿con qué va a limpiar el muchacho su camino? Y luego muchos dicen, es que soy muy joven, eso es para los viejitos. No, con guardar la palabra de Jehová es con lo que le va a limpiar, con lo que le va a guardar. La palabra del Señor nos da sabiduría. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No vamos a encontrarla en ninguna otra parte, aquí nada más. Porque ahí es donde se encuentra. La palabra del Señor nos protege. Es una espada de doble filo que saca todo lo que escondemos y lo pone a vista, como si sea malo o sea bueno, todo lo saca. Todo lo saca. Salmo 18:30 nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan.
esperan. Pero mire, a todos los que en Él esperan los guarda y los protege. Pero ¿qué de aquellos que no lo están buscando y de aquellos que no lo están esperando? Los expone para ver si se rinden a Él. ¿Y cómo es que los expone? Mire, con sufrimiento, con dolor, con tristeza, con angustia, a ver si así se rinden al Señor, a ver si así lo buscan, porque no hay otra manera. Y si no, usted lea la Biblia y venga, diga, mi hermana se equivocó. Léala y verá. Léala, no hay otro. El pueblo de Israel creía en el Señor, esa generación iba bien. Venía la siguiente generación, no creía en el Señor y venía otra vez lo malo. En toda la Biblia usted va a encontrar eso. La palabra del Señor no deja lugar para la autojustificación, el autoengaño, la soberbia, la rebelión, la mentira. De toda nuestra vida está expuesta como una película sin censura delante del Señor. Toda nuestra vida, mire, allí no va a ser que usted va a ir a hacerle, a cortar los pedacitos que no le gustan, ¿verdad? Imagínese que usted va en una pantalla, usted está viendo desde que nace hasta ya cerca de morir. Y entonces usted está mirando, ay, no, su Señor está muy feo, déjale corto aquí. Le hago censura, le voy a cortar aquí y luego ya la pego y nomás miras esto. No, el Señor la mira toda. Todita, todita, todita. Y le digo más, cuando estemos allá, no le va a pasar. ¿Y me voy a poder excusar? No va a haber excusa. Ahí va a estar. Mira, ¿te acuerdas cuando andabas allá? Mira lo que hiciste. Mira cómo contestaste. Ahí va a estar. ¿Te acuerdas cuando andabas allá? Mira cómo te comportaste. Ahí en los escondiditos de tu cuarto, mira lo que hiciste. Mira cómo te comportaste. No va a haber nada que se oculte. Nada. Entonces necesitamos verdaderamente abrir los ojos a la verdad, porque no nos vamos a salvar de otra manera. En Efesios 4:12 nos dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se le escapa algo al Señor? No se le escapa nada. Nosotros, si nos queremos hacer los que no sabemos, lo que no entendemos, es ya ni cosa de nosotros, pero Él va a venir. De igual manera, cuando estemos delante de Él, y allí de igual manera nos va a pedir cuenta. Que quería cerrar los ojos allá, pues abrirlos aquí, porque ahí está. Y ya no va a haber manera de cómo excusarnos. Ni, ay, Señor, perdóname. Ya no hay nada. Nada. Se acabó. Se acabó el tiempo. Ya nomás está ahí siendo juzgado, para que le digan a dónde va a pasar. Qué bonito es llegar allá y que cuando saquen el acta ahí, esté limpiecita. Y pasamos al gozo de nuestro Señor, ¿verdad? La puerta está abierta para que pasemos al gozo de nuestro Señor. Qué triste va a ser cuando lleguemos allá y vemos la carta llena. Y empecemos, a ver, justifica esto, justifica esto, justifica esto, justifica esto. Y la película ya, mire. El Señor sea misericordioso con nosotros. Punto número 4. La palabra del Señor nos hace libres de nuestra incredulidad, de la apatía, de la religiosidad, del egoísmo, de la falta de perdón, y nos limpia de toda maldad. Todo eso hace la palabra. Si usted siente sueños, si usted siente apatía, si usted siente que se desvía cuando está leyendo, se adormece y no puede leer, acuérdese, es el diablo que no lo deja conocer la verdad, porque el diablo quiere tenerlo en la misma situación, quiere mantenerlo ahí, no quiere que usted salga de ese lugar. Su salida es conocer la palabra de Dios, porque cuando usted conoce la palabra del Señor, el Señor le da la salida. Dice que Él siempre nos muestra la salida, pero si usted no lo conoce, ¿cómo conoce usted la salida? ¿Cómo la encuentra? Va a andar en un laberinto y en un laberinto porque no conoce la salida. No sabe cómo guiarse. Pero cuando está el Espíritu del Señor en uno, el Espíritu del Señor le va mostrando por aquí, por aquí, por aquí, por más oscuro que esté. Y lo saca de esa condición. Pero nosotros necesitamos aprender lo que Él quiere de nosotros. Necesitamos entender. Y liberarnos, mire, de toda soberbia, de toda rebelión, liberarnos es que porque hay que vergüenza, la vergüenza es del diablo y la impone la persona únicamente para impedirle ser libre de lo que lo está oprimiendo.
para que la persona no sea libre, para que la persona no crea verdaderamente en el Señor. Y ahí la tiene, ahí la tiene. La persona está sufriendo, está siendo atormentada, está dolida, pero ahí la tiene aprisionera, con un engaño, porque solo es que lea la palabra y sea libre, o pida la ayuda que necesita para que le ayuden a leer la palabra, a conocer la palabra. En Mateo 11:25 nos dice la palabra del Señor: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Miren, cuando vamos a orar, ¿por qué creen que cuando vamos a orar no sentimos que la palabra, miren, llegamos a orar y como que la palabra no sube, como que se queda ahí, y luego de repente nos da como un desánimo y nos levantamos de orar y nos vamos? ¿Por qué creen? Porque hay falta de perdón dentro de nosotros. No hemos perdonado. Entonces, como nosotros no hemos perdonado, Dios no nos puede perdonar a nosotros si no hay comunión. No hay comunión, está estorbado. Al momento que yo me decido perdonar, el Señor me perdona a mí, se establece la comunión. Miren qué bonito. Así que si hay alguna falta de perdón, asegúrese de perdonar. Y usted va a empezar a participar de la gloria del Señor. Pero necesitamos aprender a apreciar. Para sanar nuestra comunión con Dios y con los demás, tenemos que pedir perdón y también tenemos que perdonar, porque al hacerlo le damos la oportunidad al Señor para que limpie con el poder de su palabra nuestra manera de pensar y también de hablar. Ahí, cuando nosotros somos perdonados, entonces Él empieza a revelarnos su palabra, y entonces Él empieza a mostrarnos cómo le duelen a Él las mentiras, y entonces nos duelen a nosotros. Empieza Él a mostrarnos cómo le duelen las malas palabras, y entonces nos duelen a nosotros. Ya no las queremos decir, porque no queremos lastimar su corazón. Pero si no lo entendemos, seguimos, miren, de igual manera, como si nada pasó, y decimos: ¿y qué fulanita no era cristiana por tantos años y todavía habla como habla? No le ha revelado, no se le ha revelado el Evangelio. Entonces necesitamos eso. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí los confesamos, sí, hay un sí, es como una condición. Está condicionado el perdón. Si nosotros nos hacemos responsables de nuestros pecados, de lo que yo he hecho, de lo que yo he dicho, de lo que yo he mirado, de lo que yo he oído, entonces es cuando yo puedo hacerme responsable, confesarlos, porque los estoy aceptando. Sí, Señor, lo hice, perdóname. Y no estoy como Eva, la serpiente, Señor, ¿verdad? Sino que me hago responsable de lo que yo hice. Y ahí es cuando somos perdonados. Punto número 5, la palabra del Señor es limpia. Salmo 51:2 nos dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuándo? Cuando yo reconozco mi pecado, porque de otra manera el Señor... Imagínense que yo tengo un vestido guardado allá y está bien lleno de manchas, bien sucio, y lo tengo allá guardado, y vengo y le digo, me pongo a lavar ahí el lavadero sin nada, ahí en el lavadero, o prendo la lavadora sin nada, esperando que mi vestido que está ahí guardado se limpie. La lavadora tiró el agua, tiró el jabón, tiró todo, y dio vueltas y terminó de lavar y todo. El ciclo se acabó y voy a ver, ay, ¿por qué no lavaste mi vestido? Nunca lo eché, nunca lo puse a lavar. Si yo no traigo al Señor mi pecado, si yo no se lo entrego, ¿cómo me puede limpiar? Lo tengo escondido, el Señor no puede hacer nada por él. Entonces necesito sacarlo, necesito expresárselo, necesito decirle lo que está pasando ahí. Las palabras del Señor nos limpian, por tanto, las nuestras también tienen que ser limpias. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a expresarnos de acuerdo a su palabra. Estar en comunión con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha establecido. No estar en comunión con el que el diablo dice: este muchacho siempre va a ser igual, nunca va a cambiar. ¿De quién me estoy alineando? Me estoy alineando a lo que el diablo dice. No me estoy alineando a lo que Dios dice. Entonces necesito conocer la palabra para alinearme a lo que Dios dice. Y no estar, miren, ayudándole al diablo. Porque eso es lo que hacemos. Y ayudamos al diablo. Necesitamos entender la palabra para ayudarle a Dios. Alinearnos con Dios. Dios decreta la palabra ya y quiere salir a través de mi boca para que se cumpla acá. Pero yo me alineo al diablo. Entonces la palabra del Señor no sale, pero
Y el diablo es el que anda ganando ventaja. ¿Por qué? Porque los hijos del Señor estamos dormidos. Estamos ahí, bien dormidos. Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No dice, en esto puedes hacer lo que te dé gana. No, en toda nuestra manera de vivir. Y miren lo que dice el 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nada inmundo se puede acercar al Señor. Entonces, para podernos acercar al Señor, tenemos que primero ser lavados y purificados por la sangre de Cristo. ¿Y cuándo somos lavados y purificados por la sangre de Cristo? Cuando vamos y confesamos nuestros pecados y allí nos perdona. El Señor nos llamó para que seamos sus representantes aquí en la tierra. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire qué tremendo. Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. A usted y a mí. No piense que al que anda por allá, no. A usted y a mí. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos de llevar la palabra del Señor a aquellos que no le conocen. Y miren qué tremendo, ayudarles a que se reconcilien con Él, a que crean en Él. Aquel que está ahí abatido, aquel que está ahí sufriendo, mostrarle que hay un Dios santo y poderoso que lo ama tanto que quiere rescatarlo de esa vida. Y poquito a poquito irlo sacando de esa condición y trayéndolo a que conozca la verdad. En 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la manera que tenemos que ir a buscar al perdido. Rogando, implorándoles casi, si es necesario, mire, si fuera necesario implorarles, implorarnos, pero necesitamos que ese amor fluya en nosotros. Y ese amor no va a fluir si nosotros estamos llenos de otra cosa. Necesitamos ser conductos limpios. Esta mañana hemos visto que las palabras son como el dinero, llevan su valor en sí mismo. La palabra del Señor permanece para siempre. Nos hace libres de nuestra incredulidad, de la apatía, de la religiosidad, del egoísmo, de la falta de perdón. Nos limpia de toda maldad con la limpieza que hay en ella. Y en Salmo 36:6 nos dice la palabra del Señor: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Mire qué tremendo. En Jeremías 1:12 nos dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Mire qué tremendo. El Señor apresura su palabra. ¿Para qué? Para que se haga todo lo que Él ha establecido. Él no la va a dejar, pues como alguien que hace una carta, ¿verdad? Por decir así, alguien tiene unas escrituras en una casa, esa casa le pertenece. Otra gente se mete ahí y la gente vive ahí bien a gusto de gratis, no paga ningún alquiler ni nada. Y el que tiene las escrituras dice: pues nadie lo voy a dejar que vivan, ahí que estén, no voy a ir a sacarlos de ahí. No hace valer sus escrituras, las escrituras que tiene. Entonces no está haciendo valer su poder, pero en Dios no. Dios no. Dios dice: yo establecí así y así y se cumple. Y el Señor está ahí, viendo que se cumpla todo, viendo que todo se cumpla. Por eso es que dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero la persona que no se arrepiente. ¿Qué es pecado? Es no creer en Dios. Eso es pecado. El no creer verdaderamente en Dios. Porque yo no voy a decir que creo en Dios y sigo haciendo lo que yo quiero. Cuando yo creo en Dios verdaderamente, lo dejo a Él reinar en mi vida, porque Él es mi rey. Es decir, y si Él es mi rey, Él me gobierna. ¿Usted cree que a mí me gobierna yo no sé si es presidente o no es presidente, vamos a decir presidente? ¿Usted cree que a mí me gobierna el presidente de Rusia? No, diga lo que quiera en Rusia, a mí nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el presidente dice: no salen a la noche, de las 8 de la noche, no quiero ver a nadie afuera? Me quedo dentro de la casa, ¿verdad? Porque lo estableció la autoridad y yo tengo que obedecer a la autoridad. Así, cuando yo creo que el reino que tengo, que yo digo que mi rey es Dios, y no estoy haciendo lo que mi rey dice, yo no le estoy creyendo. Ni estoy
estoy mostrando que Él es mi rey. Yo estoy creyendo que, bueno, nomás está ahí escrito, pero no cuenta en mi vida. No vale su palabra de Él, no tiene peso sobre mi vida. Es como lo que dijera el presidente de Rusia, no tiene ningún peso sobre mi vida. Lo que dice el presidente de aquí sí le creo, ¿verdad? Porque aquí vivo y aquí está la autoridad que me puede meter a presa. Pero Dios gobierna sobre todo. Él es rey sobre todos nosotros. Pero hay algo que le quiero decir. Dios es Dios. Créalo usted o no lo crea. Su palabra se va a cumplir. Créalo usted o no lo crea. Si usted lo cree, va a pasar la eternidad con Dios. Si usted no lo cree, o si dice que lo cree y hace lo que a usted le gusta, lo que usted quiere, eso quiere decir que no lo cree. Entonces usted va a pasar la eternidad en el infierno. Les pido perdón por eso, pero tenía que decir, porque si no a mí me van a tomar cuentas, porque no dije lo que tenía que decir. Porque para estar aquí se requiere mucha oración, se requiere ayunos, se requiere temor santo y reverente a Jehová. Y nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. Y si la palabra que está delante de nosotros la cambiamos, eso nos va a venir en contra de nosotros. Y como yo no quiero que nada venga en contra de mí, yo se lo pongo a ustedes en sus manos. Porque eso es lo que el Señor me mandó a hacer. El Señor me dijo, revélame mi palabra. Y eso es lo que vine a hacer. Amén. A revelarles mi palabra. Amén. La palabra del Señor. Porque de Él no debe vacío. Él está haciendo lo que Él está haciendo en cada uno de ustedes esta noche, esta mañana. Miren, espada de doble filo es. Él corta, pero también sana. Así que no le tenga miedo, no le tenga temor, ríndase a Él. Es el lugar más seguro. Yo me convertí hace 20 años, 21 ya. Dice mi esposo que me gusta quitarme los años. Y no me he arrepentido ni una vez. ¿Sabe de qué me he arrepentido? Y muchas veces me he arrepentido y he llorado delante del Señor. No haberme convertido antes, cuando mis hijos estaban más chiquitos. Cuando yo podía tenerlos aquí sentaditos a todos. Aunque por la gracia de Dios pude llevarlos a todos, fue muy poquito el tiempo que los pude llevar a los mayores. Pero si yo me hubiera convertido cuando el mayor tenía la edad de mi hija, que era la más chiquita, que es la que está aquí, le aseguro que todos estuvieran aquí, con sus esposas. De eso me arrepiento. No se arrepienta usted. No haga los mismos errores que yo hice. Ahora que están chiquitos, entréguese completamente al Señor. Búsquelo con todo su corazón. Mire, los ayunos, Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza. Y Él es el que levanta nuestra cabeza. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, una semana que no comamos. Después comemos y ya. Pero el Señor nos fortalece. Amén. El Señor nos guarda. El Señor nos sustenta. Porque Él es el que nos ayuda. Y si usted hace oídos sordos, sabe que va a lograr sufrimiento y dolor. Y eso es lo que yo no quiero para mí. Yo los amo mucho, a todos y cada uno. ¿Cuánto más los ama Dios? ¿Cuánto más los ama el que dio la vida por ustedes? Piense, entréguese completamente al Señor. No siga haciendo oídos sordos. No siga pensando que no era con usted, porque es con usted. Es con usted. El Señor dice, con amor eterno te ama, por tanto te prolongué mi misericordia. Ora se masaya. Y caramanta y casir mi kiti. Aramasari masaya te quería dirigir a masaya. Era con otro cosa.